Bienvenidos a esta clase de hepatitis crónicas virales. En ella vamos a adquirir conocimientos que nos van a permitir tener estas nociones. Esta es la bibliografía recomendada. Sin más, empiezo diciéndoles que el virus de la hepatitis C tiene una prevalencia a nivel mundial muy heterogénea, siendo máxima en el continente africano, siendo actualmente en torno a unos 70 millones los infectados con una prevalencia media del 1%. Sin embargo, esa prevalencia es muy heterogénea, tal y como podemos ver en este estudio de seroprevalencia llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad en el año 2017-2018, con una muestra amplia de más de 7.000 habitantes de entre 20 y 80 años, en la que, como pueden ver, la tasa de seroprevalencia de anticuerpos fue del 0,8%, con una infección activa del 0,2%. Sin embargo, como ven en la pantalla, la prevalencia fue muy distinta según el rango de edad, máxima entre los 50 y los 50 años y 59 años, siendo además mucho más prevalente para el varón. Y la edad tiene que ver fundamentalmente con cuál fue la vía de transmisión de este virus. Como todos sabemos, el virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre y por ello fue muy frecuente que se transmitiera entre usuarios de drogas por vía parenteral y también esnifada, o que fuera muy prevalente entre aquellos que recibieron transfusiones antes del año 90, o pacientes en hemodiálisis, o incluso que recibieron tatuajes sin medidas de control, entre otras. En esta tabla podrán ver incluso cuáles son los porcentajes para que la miren y memoricen con detalle. En cuanto el virus entra en contacto con el organismo, van a tener lugar una serie de reacciones por parte de nuestro organismo. En primer lugar, lo que va a haber va a ser una elevación de las transaminasas, que no reflejan otra cosa sino inflamación. Esa elevación de las transaminasas va a ir acompañada de la presencia del RNA del virus, de carga viral, que va a ser limitada en el caso de las infecciones agudas, que esto ocurre entre el 15 y el 35% de las veces, pero que se va a mantener en el tiempo en rojo cuando se establece una infección crónica. Además, en paralelo a esto, va a ir un aumento de los anticuerpos frente al virus de la hepatitis C en azul. Y decir que estos anticuerpos no inmunizan, de manera que no van a proteger al sujeto si se cura de forma espontánea o con tratamiento de nuevas infecciones, y que esos anticuerpos pueden estar presentes en los recién nacidos de madres con virus C positivo, pero que aclaran al cabo de 2 años. La historia natural, por lo tanto, de la infección por el virus de la hepatitis C puede ir hacia una infección aguda que se resuelve, sobre todo cuando es muy sintomática, cuando hay un pico elevado de transaminasas, más de 2.000, con una gran ictericia, o ir hacia la infección crónica, que, como digo, actualmente se pensaba que era tan solo el 85% y puede ser incluso algo menor porque hay resolución espontánea en el tiempo. Sin duda, esa infección crónica la mayor parte de las veces puede cursar de forma sintomática o con una serie de manifestaciones extrahepáticas, pero también en el 10-20% de los casos al cabo de 20-30 años puede conducir una cirrosis que ya deja de ser asintomática, con sus descompensaciones de en torno a un 3 a un 6% anuales, o a presencia del carcinoma hepatocelular, el hepatocarcinoma, que tiene lugar entre el 1 y 5% de los casos anualmente. En cuanto a las manifestaciones extrahepáticas, son importantes conocer y destacar la cleidocroniemia mixta, la glomerulonefritis o incluso la diabetes, entre otras que también conviene tener presentes. Para el diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis C, lo primero que hay que hacer es determinar el anticuerpo frente al virus C mediante la técnica de ELISA. Si es negativa, significa que no hay infección, que no ha estado expuesto al virus, y en determinados grupos de riesgo sería conveniente repetirles las determinaciones, como pueden ser en centros de atención a los drogodependientes. En el caso de que sea positivo, deberemos de determinar si hay infección activa, y esto se conoce a través de la determinación de la carga viral del RNA del virus mediante la técnica de PCR. Si no es detectable, de nuevo, significa que no hay infección activa, que la puede haber resuelto y por eso es positivo, y se debe repetir según determinadas circunstancias. En el caso de que la carga viral esté presente, con puntos de corte habitualmente en las máquinas por PCR de más de 15 unidades internacionales, decimos que el RNA está presente, es detectable, habla a favor de infección activa y deberemos sin demora de evaluar el tratamiento. Actualmente, y para facilitar el diagnóstico, se lleva a cabo en lo que se conoce en un solo paso, one step, o reflex RNA, que consiste que en la misma muestra sanguínea en la que se determina el anticuerpo, si este es positivo,
se efectúa la PCR para, como digo, en un solo paso, de forma rápida, conocer si el sujeto tiene infección activa. Se han hecho notables avances, como luego veremos en el tratamiento, pero sin duda también en el diagnóstico. Siempre hemos ido buscando test que sean fiables, como la ELISA y el RNA, pero actualmente buscamos que no solo sean fiables, sino también que sean cómodos, que sean accesibles a la población. Y sin duda es importante que el diagnóstico no solo se haga a través de venopunción en violeta claro, sino que también permitan las técnicas el que se pueda llevar a cabo de forma más sencilla a través de la punción dactilar con una simple lanceta, de manera que el diagnóstico sea mucho más sencillo, como también se puede hacer en saliva, de forma que incluso se pueda obtener un resultado rápido. Por lo tanto, hoy en día el diagnóstico va un poco enfocado no solo al tradicional diagnóstico centralizado, donde era el paciente el que acudía al centro para hacerse las pruebas, de forma que actualmente vamos más hacia un modelo de diagnóstico descentralizado. También verán una dirección de YouTube y un vídeo que muestra cómo funciona este diagnóstico descentralizado. Por lo tanto, para la evaluación de la infección y de la enfermedad por el virus C debemos de conocer el anticuerpo, la carga viral y el genotipo. Hay 4 tipos de genotipos, 6 tipos de genotipos. Habitualmente en nuestro país son 4, pero actualmente tiene menos importancia, puesto que los tratamientos son pangenotípicos, independientemente del tipo de genotipo. Las transaminasas pueden ser útiles para identificar qué sujetos están en riesgo de poder padecer una infección viral y por lo tanto deben de ser tenidas en cuenta, pero no porque cuantifiquen o guarden relación con el grado de inflamación. Hay pruebas de función hepática que junto con pruebas de imágenes y los scores de fibrosis serológicos nos van a ayudar a identificar el paciente que tiene ya una cirrosis con evolución de la enfermedad de años. Y sin duda, donde ha habido un gran avance ha sido en la sustitución de la biopsia hepática por distintos métodos, como son las elastografías, que nos permiten cuantificar, conocer el grado de fibrosis y, por lo tanto, si hay enfermedad. Por supuesto, al margen de todo esto, debemos de excluir otras causas de hepatopatía. Se han hecho notables avances, como luego veremos en el tratamiento, pero sin duda también en el diagnóstico. Siempre hemos ido buscando test que sean fiables, como la ELISA y el RNA, pero actualmente buscamos que no solo sean fiables, sino también que sean cómodos, que sean accesibles a la población. Y sin duda es importante que el diagnóstico no solo se haga a través de venopunción en violeta claro, sino que también permitan las técnicas el que se pueda llevar a cabo de forma más sencilla a través de la punción dactilar con una simple lanceta, de manera que el diagnóstico sea mucho más sencillo, como también se puede hacer en saliva, de forma que incluso se pueda obtener un resultado rápido, en 20 minutos. Por lo tanto, hoy en día el diagnóstico va un poco enfocado no solo al tradicional diagnóstico centralizado, donde era el paciente el que acudía al centro para hacerse las pruebas, de forma que actualmente vamos más hacia un modelo de diagnóstico descentralizado. También verán una dirección de YouTube y un vídeo que muestra cómo funciona este diagnóstico descentralizado. Por lo tanto, para la evaluación de la infección y de la enfermedad por el virus C debemos de conocer el anticuerpo, la carga viral y el genotipo. Las transaminasas pueden ser útiles para identificar qué sujetos están en riesgo de poder padecer una infección viral y por lo tanto deben de ser tenidas en cuenta, pero no porque cuantifiquen o guarden relación con el grado de inflamación. Hay pruebas de función hepática que junto con pruebas de imágenes y los scores de fibrosis serológicos nos van a ayudar a identificar el paciente que tiene ya una cirrosis con evolución de la enfermedad de años. Y sin duda, donde ha habido un gran avance ha sido en la sustitución de la biopsia hepática por distintos métodos, como son las elastografías, que nos permiten cuantificar, conocer el grado de fibrosis y, por lo tanto, si hay enfermedad. Por supuesto, al margen de todo esto, debemos de excluir otras causas de hepatopatía. La biopsia hepática, como he dicho anteriormente, es un método que se utilizó mucho en el pasado, puesto que permitía conocer el grado de lesión que tenía el hígado infectado por el virus. Como digo, hoy en día esta técnica invasiva, como pueden ver, ha dado lugar a la elastografía hepática. La elastografía hepática ha sido una revolución en cuanto a la cuantificación de la fibrosis, puesto que con un simple transductor y de forma no invasiva, que se apoya sobre el costado también del paciente, permite identificar o extrapolar cuál es el grado de fibrosis, de lesión que tiene el paciente.
que nos va a dar una cuantificación del grado de fibrosis en la unidad de kilopascales, de manera que por encima de 7,5 kilopascales hablamos de fibrosis significativa, por encima de 9,5 de fibrosis avanzada, y ya cuando es superior a 14,5 kilopascales, aunque esto cambia en función del tipo de enfermedad, hablamos ya de enfermos cirróticos. Además, son medidas que nos permiten también tener un pronóstico. Los objetivos del tratamiento de la infección por virus C van a ser, por una parte, lo que se conoce como el término de respuesta viral sostenida, que es sinónimo de curación, es decir, eliminar la carga viral, y con eso vamos a lograr una serie de objetivos claros. Por una parte, prevenir la transmisión del virus, vamos a evitar la estigmatización que supone el tener el virus, y en determinados estatus sociales es algo muy importante, y vamos a eliminar también el foco primario, puesto que el virus, como todos saben, tiene una transmisión de persona a persona. Hay que reducir las manifestaciones extrahepáticas en los infectados y mejorar la calidad de vida. Y luego una respuesta histológica que en muchos de los casos va a consistir en no solo frenar, sino también regresar la fibrosis y, por supuesto, evitar las complicaciones, entre las cuales están el disminuir la mortalidad, el trasplante, la incidencia de hepatocarcinoma y el fallo hepático agudo. El tratamiento de la infección por el virus C ha cambiado de forma notable en las últimas 3 décadas. Fíjense cómo en el año 90 disponíamos únicamente del interferón, que era puesto en práctica con una muy baja eficacia y una tolerancia también muy mala. Con el tiempo hemos ido aprendiendo a añadir fármacos como la ribavirina, que empeoraban la tolerancia, pero que ganábamos algo más de eficacia, hasta los últimos 5 años, en los que ha sido una auténtica revolución gracias a aprender cómo funcionaba la proteasa, ese enzima replicativo del virus, de manera que fue un objetivo para las farmacéuticas, de manera que se desarrollaron fármacos como el sofosbuvir y todos los que vinieron a continuación, de manera que actualmente se consiguen tasas de curación superiores al 95%, son prácticamente anecdóticos los que no se curan, y además con una excelente tolerabilidad, y no solo eso, sino que además en unos tiempos récords de incluso curaciones con el tratamiento de hasta tan solo 8 semanas. En esta tabla podrán tener el nombre de cada uno de los fármacos que actualmente se utilizan. Sin duda, el tratamiento va a suponer que los enfermos no permitan la transmisión del virus, y sin duda es la mejor forma de evitar la transmisión y las reinfecciones. Pero cuando, y digo en el caso anecdótico que no se puedan tratar, hay que tener presente que hay que dar recomendaciones sobre no compartir útiles de aseo. En adictos, por supuesto, no compartir todos aquellos utillaje que se utiliza para el consumo de drogas. Evidentemente no podrán donar sangre, ni órganos, ni semen, aunque actualmente los pacientes que se tratan del virus de la hepatitis C sí que pueden donar sus órganos, porque se considera tremendamente seguro el que ya se han curado. Hay que cubrir heridas sangrantes, es decir, una serie de recomendaciones, entre las cuales no se encuentran recomendaciones específicas sobre relaciones sexuales, salvo que se tengan lugar como prácticas de riesgo. Y para evitar la progresión de la enfermedad, en aquellos en los que bien se han podido curar y queremos acelerarla, o en los que no se pueden tratar, sin duda la abstinencia de bebidas alcohólicas, de tóxicos, y también siempre vacunar frente al virus de la hepatitis B y frente al virus de la hepatitis A. Actualmente, yo les diría que los principales retos en la infección por el virus de hepatitis C son mejorar estrategias de diagnóstico y de derivar a los pacientes, y no es por otro motivo, sino que si se fijan en la gráfica, prácticamente todos aquellos de los pacientes en verde que inician tratamiento se curan. No hay salto, lo cual significa que hay prácticamente un 100% de curación de los que finalizan el tratamiento, mientras que en la gráfica de la izquierda, fíjense que de todos los que tienen hepatitis C tan solo se conoce el diagnóstico en torno a un 50-60%, y que hay un salto también mucho mayor cuando no solo se lleva a cabo el diagnóstico, sino que se intenta que ese enfermo acuda a las consultas para recibir el tratamiento, y es donde en estos cuadros en rojo debemos hacer un mayor esfuerzo. En cuanto al virus de la hepatitis B, es decir que es un virus hepatotropo también, DNA, que tiene una mayor prevalencia a nivel mundial, 250 millones de infectados. En Europa la prevalencia es inferior a la que hay en el continente africano, en el continente asiático. En la infección por el virus de la hepatitis B debemos de conocer muy bien la historia natural, y para ello es clave esta gráfica que les muestro en pantalla. En ella vamos a diferenciar bien entre lo que es la infección crónica de lo que es la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B.
y distinguiremos los pacientes que presentan el antígeno E en superficie, que significa que hay un alto índice de replicación viral, frente a aquellos que en el tiempo van a negativizar, van a seroconvertir el antígeno E y pasarán a tener anticuerpo E. Me gustaría que se fijaran en estas tres líneas para ir describiendo las distintas fases. La primera fase, que era conocida antes como el inmunotolerante, consiste en que habitualmente en estas infecciones que tienen lugar mediante transmisión vertical, en el recién nacido y en adelante veremos cómo va a tener una elevada carga viral. Sin embargo, las transaminasas se van a mantener normales, lo cual se traduce en que no va a haber inflamación, no va a haber, por lo tanto, riesgo de fibrosis. Esta da paso a una segunda fase que ya sí que llamamos de hepatitis. En ella se mantiene una alta carga viral, pero ya sí que empieza a haber elevación de las transaminasas con lesión hepática que ocurre en torno a los 30 años de infección. Luego, esta o bien da lugar a la fase 3, en la que de nuevo va a haber un descenso de la carga viral de forma espontánea o con tratamiento, sin alteración de las transaminasas y sin lesión hepática, para luego finalmente tener lugar en una cuarta fase en la que vuelva a elevarse la carga viral, de nuevo con transaminasas elevadas y con lesión hepática. De manera que podemos identificar aquellas dos fases de hepatitis crónica en la que hay lesión y que permitirán poner un tratamiento para frenar esta evolución. La quinta fase es aquella en la que se negativiza la carga viral, las transaminasas se normalizan, no hay lesión hepática, quizás algo residual de las fases anteriores, y únicamente destacar que hay sujetos, pacientes que van a tener cargas virales entre 2.000 y 20.000 unidades internacionales, pero sin que hayan signos de hepatitis crónica, sin elevación de las transaminasas y sin lesión hepática, y que son conocidos como en zona gris, sin que actualmente se sepa muy bien si precisan o no tratamiento. De manera muy gráfica, esto es lo que ocurre en las distintas fases. He querido subrayar en rojo aquellas que son en las que hay hepatitis, hay lesión hepática y por lo tanto las que hay que tratar seguro. También les diré que en la fase 4 hay que tratar, independientemente de la carga viral, si el paciente se encuentra en una fase de cirrosis, como también en aquellos que tienen más de 20.000 unidades internacionales de carga viral, transaminasas elevadas incluso sin lesión hepática. Y por último, se podría tratar también aquellos en fase 1, recuerden la que se llamaba en fase inmunotolerante, nuestro sistema inmunológico no reacciona agrediendo al virus y dado que el virus se encuentra en los hepatocitos no se provoca destrucción de ellos, pero cuando se tiene más de 30 años se intenta evitar que pase a la fase autodestructiva de la hepatitis y por lo tanto también estaría indicado el tratamiento. De manera muy esquemática, cuando uno sospecha que un paciente tiene infección por el virus de la hepatitis B, bien por alteración de las transaminasas o porque tiene y pertenece a grupos de riesgo, recordar que la vía de transmisión es prácticamente idéntica al virus C, solo que además aquí se añade la transmisión, la vía sexual, en su forma heterosexual. Cuando se sospecha, como digo, el virus de la hepatitis B, se solicita el antígeno de superficie y este es positivo, hablamos de que hay una infección crónica, no hay signos, por lo tanto, de lesión crónica, pero debemos de monitorizarla con determinaciones semestrales, anuales del antígeno de superficie, el antígeno E, para conocer en qué fase se encuentra el paciente, así como la carga viral, niveles de transaminasas y evaluar el grado de fibrosis hoy en día con el FibroScan. Hay que tener en cuenta que aunque no haya una enfermedad hepática como tal, sí que el paciente puede estar en riesgo de hepatocarcinoma, sobre todo en pacientes de transmisión vertical de regiones africanas o que tengan antecedentes familiares de cáncer de hígado. En ellos es posible que incluso sin lesión hepática, sin cirrosis, se dé lugar el hepatocarcinoma. Hay que tener presente también que se pueden reactivar en estos sujetos o que puede haber transmisión y manifestaciones extrahepáticas, pero habitualmente no necesitan tratamiento sino monitorización. Mientras que cuando hay una alteración y entramos en las fases de hepatitis, sí que precisarían un tratamiento. En el otro lado del algoritmo encontramos aquellos sujetos que se le determina el antígeno que esté negativo, pero que pueden haber estado expuestos al virus, son los anticore positivos, anticuerpos frente al core positivo, que no precisan de seguimiento, pero sí tienen que conocer que ante un eventual tratamiento inmunosupresor o con tratamiento oncológico se pueden reactivar y precisaría de lo que llamamos profilaxis, de dar antivirales antes, durante y unos meses después del tratamiento inmunosupresor. En esta tabla pueden ver de forma resumida las características de los principales tratamientos que utilizamos para el virus de la hepatitis B y cada uno va a tener una indicación según el tipo de paciente. Por ejemplo, el interferón alfa
es muy útil para perder el antígeno E y por lo tanto se va a poner en práctica en aquellos que tengan hepatitis crónica con el antígeno E positivo. Se debe de llevar a cabo una monitorización cuando se suspende al cabo de un año, porque es un tratamiento, como decíamos antes, finito, se debe evaluar respuesta y controlar durante el mismo que no aparezca pancitopenia y alteraciones inmunológicas mediante la TSH. En cuanto a los antivirales orales, se dan fundamentalmente para neutralizar la carga viral y mientras se estén dando la carga viral va a ser cero, va a ser indetectable. Y por lo tanto está pensado para los pacientes que son anticuerpos E positivos y que lo único que queremos es negativizar la carga viral y no seroconvertir el antígeno E. Como digo, la selección de este tipo de antiviral oral, del entecavir o del tenofovir, va a venir dado fundamentalmente de las resistencias a las que se tengan estos fármacos, que el entecavir, en el margen derecho de la gráfica, y el tenofovir tienen unas resistencias muy bajas. Del virus de la hepatitis B también debemos de conocer cómo se identifica la fase en la que está mediante una serie de marcadores serológicos. Fíjense, cuando el sujeto se encuentra en una fase de infección aguda, no solo va a haber una elevación de transaminasas muy marcada y presencia de carga viral, sino también va a haber un anticuerpo anticore IgM positivo y la inexistencia del anticuerpo de superficie, ya que hay que esperar a que el sujeto pierda el antígeno de superficie para que aparezca el anticuerpo de superficie que le protegerá de futuras infecciones. Cuando hay una infección crónica vemos como las transaminasas ya no son tan elevadas, sigue existiendo carga viral que va a fluctuar, ya no va a ser tan alta, pero va a haber ya una lesión hepática y se pierde la IgM para que aparezca en todo caso la IgG del anticore. Cuando hablamos de hepatitis crónica ya sin duda lo que hay es una lesión hepática mucho más marcada, con también elevación de las transaminasas, y cuando queremos identificar al sujeto que ha estado expuesto al virus, tendremos que fijarnos el anticuerpo anticore, que será positivo, como también el anticuerpo de superficie, que significa que ha rebasado, que ha vencido la infección. Los vacunados los vamos a poder identificar porque, a diferencia de los anteriores, no van a tener el anticuerpo anticore. Dos apuntes sobre el virus de la hepatitis C. Es un virus también, al igual que el virus E, RNA, que precisa del antígeno superficie del virus DNA del B para replicación y ensamblaje y que tiene una clínica muy similar al virus de la hepatitis B, se da de forma conjunta y únicamente debemos de sospechar que existe coinfección o sobreinfección cuando con el tratamiento del virus B no hay una buena respuesta. Hablamos de dos situaciones, una es la coinfección, que es la infección aguda por el virus B, en la que se va a detectar la IgM frente al virus delta y con PCR positiva frente a su RNA, o la sobreinfección, que es cuando hay una ausencia, como digo, de respuesta serológica al tratamiento. El tratamiento que se dispone para esta infección es muy poco eficaz, es el interferón pegilado, que se da semanalmente, unido a esta molécula, y no obstante debe ser intentado. Y un breve apunto sobre la infección más reciente, conocida por el virus de la hepatitis E. Fundamentalmente es un virus que forma parte de los que se llaman la zoonosis. Se hace la ingesta por bien de ingesta de carne de cerdo o de ciervo o incluso en el marisco. Y va a ser una enfermedad que tiene su expresión fundamentalmente hoy en día a los inmunosuprimidos, a los trasplantados de órganos sólidos. De manera que cuando nos infectamos puede haber un curso agudo que tiene lugar en el 40-50% de los casos, que se puede resolver, a una infección crónica que ocurre en el resto de los casos, que puede evolucionar a la cirrosis, incluso a la muerte en el trasplante, incluso en un 10% de las veces de forma muy rápida, pero que fundamentalmente debemos reconocerla por cuanto tiene una serie de manifestaciones, de entre las que me gustaría destacar las manifestaciones neurológicas, como puede ser el Guillain-Barré, de manera que actualmente en las guías se recoge que ante una alteración de las transaminasas y un Guillain-Barré se debe de sospechar la presencia de este virus de la hepatitis E. Y ya por último, para acabar, les dejo una pregunta y que da un poco idea del nivel de conocimientos que tienen ustedes que tener para poder responderle de forma satisfactoria. Muchísimas gracias a todos por su atención.